Pienso que lo más valioso que podemos hacer es aprender a salirnos de nuestra mente, usarla en vez de que ella nos use. ¿Y sabes cómo puedes hacerlo? Escuchando, abriéndote a nuevas ideas. Mi nombre es Montserrat Carrillo Catori y esto es The Soul a Soul. Hola Souls, bienvenidos a un episodio más de The Soul a Soul. Me emociona mucho el podcast de hoy porque estoy reconectando con una persona que ya había conocido hace unos años. Trabajamos en un mismo espacio dando clase yo de yoga, ella de meditación, de visualización creativa. Y el día de hoy es una coach de introspección, es guía de meditación y host de otro podcast que está increíble que se llama Mind Boss. Y su nombre es Pau Arroyo. Pau para mí es un ejemplo porque su historia es muy interesante, nos va a platicar un poquito de eso en el episodio, pero ella tenía episodios de ansiedad muy fuertes. Ustedes saben que a mí me encanta hablar del tema de la salud mental. El episodio pasado también hablamos un poquito sobre esa parte de honrar el estar bien con no estar bien, entonces se me hace una continuidad padre. Pero ella encuentra la meditación en su vida, encuentra distintas prácticas y de ser una persona con ansiedad medicada, termina siendo una persona que deja este estilo de vida por completo y se adentra a otro nuevo. Y bueno, a mí me inspira mucho porque el día de hoy, a partir de esa experiencia, inspira a muchísimas personas. Compartimos, creo que, un propósito similar. Entonces, Pau, pues bienvenida de Soul a Soul, va a ser una delicia platicar contigo. Gracias, Monse. Pues primeramente eso, agradecerte el espacio, el que me hayas invitado. Para mí es un honor siempre poder compartir y más sobre estos temas. Realmente el que yo esté pues invitada en algunos de los podcasts o que esté haciendo lo que hago, las conferencias, el compartir en redes, es precisamente por este episodio de mi vida. Entonces, pues qué padre poder platicar sobre eso. Te agradezco mucho. Me encanta. Ahorita te voy a hacer una pregunta exclusivamente acerca de ese tema. Pero antes de eso, ya saben que tenemos un nuevo ritual aquí en The Soul a Soul. Vamos a sacar una tarjetita de Element Tribe que se me había olvidado decirles, pero las pueden encontrar directamente en su página web, que es elementtribe.com, literal tal cual, con una sola T. De todos modos les dejo el link. Pero bueno, son una maravilla porque son tarjetitas de introspección. Y ha dado la coincidencia de que la tarjetita que sacamos como que siempre guía el episodio de una manera linda. Qué padre. Entonces, pues bueno, vamos a sacar una tarjetita. Muy bien. Aquí las estamos revolviendo. Y pues bueno, me encantaría que tú la saques, la que te llame. Vamos a ver, me llama esta de aquí abajo. Venga. ¿Quieres que la lea? Pues la leo yo si Okay. quieres, ya que me la diste. Dice, la alegría es una decisión. Tenemos que escoger esta actitud y vivirla día con día. Reflexiona sobre la benevolencia en tu vida. ¿Qué te trae alegría? ¿Con qué frecuencia haces algo que te hace feliz? ¿Cómo puedes hacerlo más? Hoy no te quejes. Y si te cachas quejándote, agradece. Escoge vivir con alegría. Me encantó y me hace súper sentido. Aparte de lo que platicábamos ahorita, antes de empezar a grabar, pues estamos platicando precisamente de esta parte, ¿no? O sea, decidir qué es dónde quiero invertir mi energía, mi tiempo en las cosas que me hacen feliz. Entonces, qué padre, pues sí, confirmarlo con esta tarjetita que nos salió, ¿no? Sin duda. Y cuando nos metemos al tema de vibración, ¿no? También lo que vibramos es un poco lo que atraemos. Mucho. Es mucho de lo que atraemos. Mucho de lo que atraemos. Ahorita nos metemos a ese tema, pero antes de eso me encantaría escuchar tu experiencia, como justo con este tema. ¿Nos pudieras platicar un poquito de cómo fue este proceso para ti de tomar medicamento y de pronto transformar tu vida por completo? ¿Cómo fue ese proceso de dejarlo? ¿Qué prácticas específicamente hiciste para poder dejarlo? Claro. Sí, fíjate que fue un proceso, lo he compartido ya muchas veces y me encanta seguir compartiéndolo porque sé que cada vez más personas pueden conectar con esta historia y es precisamente el objetivo que tengo. El poder conectar a través de mi historia, porque creo que mucha gente allá afuera que esté viviendo este tipo de situaciones muchas veces se encuentra en un aparente camino sin salida.
y pues realmente esa es mi misión, realmente es pues comunicar que siempre hay una salida, que siempre hay un momento en donde ves esa claridad, ves con claridad las cosas y entiendes que siempre va a haber una puerta al final o una luz al final del camino. Fue un proceso, como les decía, difícil porque toda la información que yo encontraba allá afuera en relación a la ansiedad, pues era de llevo 20 años con esto, llevo 40 años, toda mi vida he tenido ansiedad. Ahora estoy hablando de la ansiedad ya diagnosticada, ¿sí? Como por ejemplo en mi caso fue trastorno de ansiedad generalizada, ese fue el diagnóstico. Y para que ya tengas un diagnóstico de esta índole es porque ya llevas varios meses con ataques de pánico, ataques de ansiedad, que es constante, que ya está llevándote a un punto en donde tu vida está cambiando por completo, que dejas de hacer cosas que disfrutas precisamente por esos ataques. Entonces, quiero ser súper sincera, yo antes de esto, Monse, en la vida iba al doctor, en la vida medicamento, nunca nada ni para el dolor de cabeza, y siempre lo menciono, porque es una realidad, o sea, no era algo que me moviera o que a lo que yo recurriera. Entonces, cuando empiezo a experimentar con esos ataques de pánico, que realmente no tenía idea de qué eran, para mí la ansiedad era, no sé, tengo ganas de comer algo y no puedo pararme y tengo que comer, no sé, es un ejemplo a lo mejor medio soso. Para mí eso era. Entonces, cuando empiezo a adentrarme en el mundo de la ansiedad, empiezo a darme cuenta de cómo funciona, de cómo son los síntomas, de qué te lleva a experimentar esos síntomas, pues es cuando como que se me abre este panorama de entender qué era lo que estaba sucediendo en mí, porque de verdad en el momento no sabía lo que me estaba pasando. Entonces en ese inter, ¿qué hacía? Que empezaba a inventarme todos estos, pues todas esas enfermedades ficticias, porque entré como en un momento de hipocondría bien cañón, porque no sabía qué era lo que tenía. Entonces tenía como que encontrarle una razón justificable, digámoslo de esta manera, o una razón que tuviera más lógica para mí de saber qué era lo que estaba experimentando. Y así me la pasé meses, ¿eh? Fueron meses en donde estuve busque como esa respuesta, hasta que un día llegué a la conclusión de que tenía que encontrarla dentro de mí. Más en este lapso de tiempo fue también difícil porque dejé de comer, no me entraba nada al estómago, o sea, de verdad no podía comer nada, se me cerró el estómago por completo, bajé como 15 kilos, no hablaba porque estaba constantemente hablando acá, los que no nos están viendo, nos están escuchando, estaba constantemente hablando en mi mente, o sea, era una lucha constante, una plática constante, no plática, era una lucha literal de mí misma con mi mente, todo lo que estaba hablando, ¿no? Y generalmente esa conversación era muy negativa, muy catastrófica. O sea, te vas a morir y que si te pasa esto. A lo que nos lleva la ansiedad, ¿no? Que siempre como que miras en el futuro, pero de una manera muy drástica y muy negativa. Entonces era esta lucha constante, entonces no hablaba mucho porque estaba constantemente hablando acá. No quería salir de mi casa, empecé con una fobia que es muy pues característica de la ansiedad, que se llama agorafobia, que te empieza a dar miedo salir de tu casa porque buscas como esta zona de confort. A la gente que ya ha pasado por esto, yo creo que me entenderán a qué me refiero. Y entonces no salía, no hablaba, no comía, no convivía. Entré en esta parte de pánico porque de alguna manera me daba miedo no confiar en mí. No estaba confiando en mis pensamientos. O sea, ¿cómo voy a reaccionar? Si no puedo confiar en lo que estoy pensando, entonces no puedo confiar en mis acciones tampoco. Entonces era como, pues sí, era digamos, un espacio muy oscuro el que estaba viviendo dentro de mi mente, ¿no? Entonces llega un punto en donde mi mamá me dice, ¿sabes qué? Necesitas ayuda. Yo siempre he sido de las que yo todas las puedo y claro que voy a poder, soy muy mental en ese aspecto, entonces ya había identificado que era algo que tenía que ir sanando. Soy muy paciente en esos procesos, más sí llegó un punto en el que dije, pues sí, o sea, necesito ayuda, ¿no? Entonces me dice, ¿sabes qué? Vamos con un psiquiatra. Y para mí fue, o sea, ¿qué? No, con de locos me van a poner ¿cómo se dice? La camisa esa de fuerza, y ya me veía yo ahí, no sé. Entonces para mí fue un shock increíble y fui al consultorio del psiquiatra casi creo que a fuerza, o sea, así, me metieron así como que a fuerza. Y
Y resultó que por no sé, yo creo que es energético eso también, me tocó un psiquiatra que admiro muchísimo, que de hecho ha estado conmigo en el podcast, en Mindboss, lo invité a platicar años después. Me gustó mucho su manera de explicarme las cosas y me explicaba que mi mente, o sea, me explicó así como con peras y manzanas, bien padre porque yo así funciono, a mí me gusta que me expliquen las cosas tal cual para entonces ya como que absorberlas y entenderlas, y me explicaba que mi mente era como un Ferrari, me dice, o sea, ahorita tu mente está a la velocidad de un Ferrari, todo lo que estás pensando lo estás manifestando en ese momento. Y como ahorita en ese momento estaba pensando todo negativo, haz de cuenta que me inventaba, no sé, te puedo dar un ejemplo de, tengo cáncer de mama. Y literal me sentía las bolas. Tengo X otra enfermedad, iba al espejo y me veía las encías sangrando. En ese momento, o sea, estaba manifestando los síntomas en cuestión de minutos. Entonces me dice, tú ahorita tu mente es como un Ferrari, estás manifestando o estás pensando tan catastróficamente que lo somatizas de volada, ¿no? Me explicó mucho cómo es que funciona la ansiedad en nuestro cerebro, cómo se activa la parte ay, espérame, aquí se me está olvidando cómo se llama. Bueno, X. Se activa una parte de nuestro cerebro en donde, la amígdala se llama, la amígdala se activa y estás en modo lucha o huida. Entonces, esto es desde los primeros años del ser humano, es un mecanismo de nuestro cerebro que es ya muy, digamos, de toda la vida. Entonces antes lo usábamos, por ejemplo, cuando estábamos afrontándonos a un león que de repente se venía, estábamos nosotros viviendo en las cuevas, ¿no? Entonces ves cómo viene un león, pues se activa esa señal de alerta y te pones en modo lucha-huida, toda la sangre se te va a los pies para que puedas correr, se dilatan tus pupilas, empiezas a hiperventilar, etcétera. Tienes todas estas reacciones químicas y físicas en tu cuerpo cuando está la amígdala pues encendida. Más ahora en estos tiempos se activa y no ves una amenaza realmente enfrente de ti. Y ahí es donde entra la psique y es donde te preguntas, pues si no hay ninguna amenaza, ¿de qué quiero huir? ¿Sí? Entonces me acuerdo que fue como muy notoria esa parte en donde yo decía, pues sí, o sea, yo siento una amenaza, siento que quiero salir corriendo, que no quiero estar en este lugar, pero ¿de qué estoy huyendo? Entonces ahí dije, me estoy volviendo loca. O sea, me estoy volviendo loca. Y empieza esta parte de la parte racional a entrar y decir, a ver, si no hay amenaza, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, pues fue una lucha interna bien cañona, porque me daba mucho miedo volverme crazy, hasta que ya comprendí que era una reacción de mi cuerpo en relación a mis patrones de comportamiento, mis patrones de pensamiento, de emociones. Y fue un trabajo energético y de introspección, yo creo que el más fuerte que he tenido en mi vida, Monse. El más fuerte. O sea, te lo puedo decir con toda certeza, porque fue ok, detente, un llamado así, mi cuerpo me estaba llamando a gritos, a que me detuviera, a que me conociera de verdad y que conectara con esta parte tan, pues sí, o sea, mi esencia completamente. Me gusta que hablas de esta parte tan real de que tu primer acercamiento a pedir ayuda fue a través de que tu mamá, ¿no?, te dijera, necesitas ayuda, y esa ayuda no fue directamente con el gurú espiritual, sino que fue con un psiquiatra. Entonces me gusta que no estás peleada o no estuviste peleada como con esta parte. Fíjate que sí tuve una lucha, o sea, como te decía, sí fue Claro. una lucha, más ya después comprendí, y fue un proceso de años, que realmente por algo existe la medicina, me explico. Yo creo que todo es perfecto y el medicamento por algo existe y sí nos ayuda en ciertas situaciones, más aquí sí quiero hacer hincapié en esto, para mí esto es un punto súper importante mencionar, el medicamento te ayuda con los síntomas, más no con la raíz del problema o del obstáculo o del área de oportunidad que estés viviendo. Y eso te lo va a decir un psiquiatra, te lo va a decir Pau, te lo va a decir todo el mundo, un psicólogo, o sea, el medicamento no puede hacer la maravilla de hacer el shift que necesitas en tu mente. Y eso yo creo que es tan importante comprender, o sea, realmente sí te va a ayudar con los síntomas. Yo sentía que me estaba ahogando y los medicamentos de cierta manera me hicieron como sacar la cabeza del agua tantito, para poder entonces integrar a mi vida lo que ahorita les voy a platicar, que es
pues todo el tema de la meditación, la introspección, porque de otra manera no lo podía hacer. Era tanta la lucha constante, el diálogo interno estaba tan negativo que era casi imposible sacar la cabeza del agua para tener chance de poder sentarme a meditar. Y yo lo veo muy seguido con los casos que yo veo de 1 a 1, en las sesiones 1 a 1 que doy, porque llega gente conmigo que está en su pico de ansiedad y le es casi imposible meditar. Y los comprendo, pues estás en un momento de lucha contigo mismo, contigo misma, entonces es difícil el realmente sentarte tranquilo cuando estás viviendo esos picos a meditar. Entonces no podía integrar otras prácticas holísticas que me sirvieran en ese momento porque necesitaba como nivelar. ¿Se puede sin medicamento? Sí se puede, completamente se puede. Nada más que es un proceso mucho más lento, es un proceso de mucho compromiso contigo mismo y contigo misma, y se tarda un poquito más. Entonces yo creo que ahí depende de la situación y el caso de cada persona. En mi caso así fue y me gusta compartirlo tal cual como fue, porque creo que ahí podemos ver el contraste de estos, pues de las terapias que podemos ir integrando en estos procesos. Claro, que son totalmente complementarias. Y a mí me gusta insistir porque también yo he tenido que tomar medicamentos en distintas partes de mi vida. Yo abiertamente les he compartido un montón de veces que desde mis 16, 17 años tuve problemas alimenticios, entonces, o sea, mi mente, oigan, así que digan al 100 no está. Entonces sí, les he necesitado ayudita, pero claro que pues de lo que yo hablo aquí es de espiritualidad, de meditación, de todos estos temas complementarios a algo que para mí sí tuvo que tener como un pequeño push en distintos momentos de mi vida. Entonces honro mucho esta parte. Y me encanta que hace rato, antes de entrar al episodio, platicábamos un poco Pau y yo sobre cómo le íbamos a poner a este episodio. Y rápidamente Pau dijo, a mí es que siento que Volver a tu Esencia es el nombre. Me encantaría que nos platicaras por qué es volver a tu esencia y cómo está el desidentificarte con la ansiedad vinculado a volver a tu esencia. Sí. O sea, ¿dónde está ese match? Ese match. Fíjate que cuando ya logro salir de este episodio de mi vida, la ansiedad siempre va a estar ahí porque es parte de nosotros, es un mecanismo de defensa y es un mecanismo que nos ayuda en muchos aspectos, como el estrés también. Yo creo que cuando ya se vuelve algo, pues digamos, que ya se vuelve un obstáculo, es cuando ya tenemos que hacer algo al respecto. Entonces, me queda claro que siempre va a estar ahí la ansiedad, que fue mi mayor maestro, mi gran máster y sensei. Obviamente en ese momento no lo veía así. Obviamente en ese momento para mí la ansiedad era lo peor, mi peor enemigo, lo peor que me podía pasar. Más después de este episodio me di cuenta de que fue lo mejor que me había podido pasar. Fue una lección tan grande y es un parteaguas en mi vida, porque como te decía hace rato, o sea, siento que esta experiencia, lejos de aplastarme o lejos de a lo mejor obstaculizarme en seguir mi vida, porque sí lo pensé en algún momento, sí hubo ratos y rachas en ese año, fue un año más o menos lo que duró mi proceso, hubo rachas en donde yo decía, ya no quiero estar aquí, o sea, era tanto el dolor, la desesperación, la frustración, porque había días buenos y yo sentía que había salido y de repente otra vez el bajón, de repente me volvía a dar otro ataque, entonces había momentos en los que yo decía, prefiero ya no estar aquí, o sea, prefiero morirme. Y el hecho de ahorita poder estar aquí platicando contigo, platicando con la gente que me sigue en redes y compartiendo esta historia, pues para mí es lo más enriquecedor que me ha pasado, ¿no? Y precisamente este proceso, Monse, me llevó a conectar con mi parte más profunda, o sea, con mi esencia. Me había olvidado un poquito de quién era yo. Yo creo que conforme van pasando los años, uno se va enfocando en otras cosas, en el que dirán, en quedar bien, en pertenecer, y te vas olvidando de quién eres en realidad. Tanto
que no lo identificas, o sea, no sabemos que no sabemos, ¿estás de acuerdo? O sea, llegan puntos en la vida en donde ya no te acuerdas de qué era realmente lo que te movía cuando estabas chiquito, chiquita, cuáles son realmente tus sueños, tus metas, qué cosas te mueven, qué cosas te hacen sentirte vivo o viva. Y el hecho de haber pasado por esto fue, como te decía, un llamado de atención, un llamado de mi alma, de mi cuerpo. Lo somatizaba mi cuerpo diciéndome, necesitas parar, escucharte, entenderte y realmente dar con la raíz de lo que te está sucediendo, ¿no? O sea, porque no nada más era parar los síntomas, como te decía, con un medicamento sí lograba parar los síntomas o controlarlos de cierta manera, más qué fue lo que causó esto. Entonces ahí me adentré en un mundo increíble de introspección. Fue echarme el clavado hacia adentro y decir, ok, ¿desde dónde viene esto? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo estoy guardando emociones que no me doy cuenta? ¿Qué provocó esto? Y si bien puede ser una infinidad de cosas, porque cada caso es subjetivo, obviamente, o sea, hay gente que se le detona por a lo mejor la muerte de alguien cercano o un accidente, o puede ser un desbalance químico, algo que ingeriste, etcétera. Más en mi caso yo sabía, porque pues por conocerme y por lo que había vivido, sabía que tenía algo que ver con rascarle más a fondo y entender de dónde venía, ¿no? Entonces en ese proceso me fui dando cuenta de que mi ansiedad venía de la no gestión de algunas emociones, de no saber cómo gestionar o cómo manejar algunas emociones. Por ejemplo, el estrés es una emoción que hasta hoy en día todavía me cuesta un poquito gestionar, o sea, es aprender a desaprender, ¿sí? O desaprender cómo has estado manejando algunas emociones, por qué reaccionamos como reaccionamos, por qué de repente tenemos discusiones que no nos hacen sentido o por qué defendemos lo que defendemos. Entonces es realmente conocerte. Y mucha gente dice, ay, esto de conocerte, pues obviamente te conoces, si estás contigo misma o contigo mismo todo el tiempo, pues cómo no te vas a conocer. Yo con este proceso me di cuenta que no me conocía ni una cuarta parte. Hoy por hoy te puedo decir que ya sé por qué reacciono de cierta manera, qué me detona ciertas reacciones, qué emociones puedo de alguna manera, me gusta más la palabra dominar que controlar. Ya entiendo muchos de mis patrones de pensamiento, de conductas, y eso me hace llevar una vida mucho más consciente. Y a partir de esto, una vez que ya superé pues esta oportunidad en mi vida, me di cuenta de que conecté con lo que realmente soy, que es mi esencia. Regresé a mí completamente. Y ahorita te puedo decir que lo que estoy haciendo va completamente con mi propósito de vida. O sea, volví a conectar con eso. Nunca me imaginé, te soy sincera, el tener un podcast o estar presente en redes o todas estas cosas. Nunca me imaginé eso. Mas sí sabía que de alguna manera iba a encontrar mi propósito de vida. Y te puedo decir que ha sido una de las mejores experiencias el poder encontrar eso, sentirme como pez en el agua, porque ya soy ¿cómo te puedo decir esto? Me encanta dar este ejemplo. O sea, ya soy un manzano dando manzanas, no soy un peral dando manzanas. ¿Sí me explico? Ya me siento in my place. Siempre fue, de hecho mi mamá me decía mucho, es que el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Por qué? Porque yo estaba en clases de ballet y me aburría y me salía. Y luego trabajaba de maestra y me aburría y me salía. Y luego trabajaba de no sé qué y me aburría y me salía. Entonces como que nunca encontraba mi pasión o esa parte de mí que de verdad me dijera, aquí es donde debo de estar, hasta que me pasó esto. Hasta que viví esta etapa en mi vida, encontré lo que realmente vengo a hacer. Y por eso lo llamo el regreso a mi esencia, porque volví a conectar con quién realmente soy y se me olvidó un poquito esta parte de tener que pertenecer o tener que ser para agradar o el estar constantemente distraída de mi realidad y pues es eso, es regresar a nuestra esencia. Qué bonito. Y es que se nos olvida que es el dolor el que nos despierta. Sí. Y a partir de experiencias que pueden parecer difíciles, de pronto nos damos cuenta que pues nos trajeron a un lugar muy mágico. Sí. Es que te quiero enseñar una frase que acabo de ver que habla de eso precisamente y decía, o sea, la felicidad, no la encuentro más, decía, la felicidad sí
le hace bien a tu cuerpo, nos hace bien a todos y la sentimos y es algo que nos da motivación a seguir, más es el dolor el que fortalece como todas estas partes que podemos potencializar de nosotros. O sea, es a través del dolor, a través de momentos difíciles, donde realmente fortalecemos más estas partes para poder entonces vivir la felicidad de una manera holística, ¿sí? De una manera total y disfrutarla al 100. Y yo creo que también para conectar con las demás personas, porque si no tuviéramos como esta parte del dolor y si estuviéramos felices todo el tiempo, estaríamos metidos en el mundo del ego todo el tiempo. Yo. Y de repente a la hora de que experimentas el dolor, ahí sí te pones a pensar como, ay, como le pasaba a fulanito Pérez, ¿no? Ya sé lo que siente esa persona, sí está horrible. Y te abre el corazón. O sea, por la herida, como dice Rumi, es donde entra la luz. Entonces, eso se me hace muy bonito que lo compartas. Y bueno, esta fue la parte de, o sea, empezaste con esta parte del psiquiatra y esto te abrió el camino. Específicamente, ¿qué fue lo que te hizo como echarte ese clavado hacia adentro? ¿Qué prácticas, qué meditaciones? O sea, sí, ¿cuál fue el camino? ¿Cuál fue el proceso y el camino que te llevó a ser ahorita la Pau que eres, que da conferencias, que da meditaciones, dónde te formaste, todo esto? Sí. Fíjate que, bueno, entonces en este proceso voy con el psiquiatra y todo, empiezo con el tratamiento psiquiátrico, él me dice, van a ser a lo mucho 6 meses, y llegan los 5 meses, para esto, o sea, en este inter del proceso psiquiátrico, yo dije, ok, yo tengo que hacer cosas a la par. Lo que pasa es que cuando tú estás tomando un tratamiento psiquiátrico, ese medicamento está supliendo algunos de los neurotransmisores, ¿sí? O sea, está nivelando. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, trastornos de ansiedad o depresión, así se les llama, hay un desbalance químico en nuestro cerebro, en nuestros neurotransmisores. Y por eso es que nos sentimos, hay muchos síntomas de despersonalización dentro de la ansiedad, por ejemplo. Entonces, lo que hacen los medicamentos, en los casos ideales, es que vayan supliendo esos desniveles y van nivelando esos neurotransmisores para que tú te sientas pues más, digamos, normal, ¿no? Entonces, a la par yo dije, ok, nada más que va a llegar un punto en donde yo voy a dejar los medicamentos. Entonces yo tengo que ir formando a la par o fortaleciendo estas otras partes de a lo mejor integrar el ejercicio, la meditación, el tratamiento psicológico, una terapia psicológica, para complementar. Y esto me lo dijo mi psiquiatra, me dice, tú como quiera, o sea, tú tienes que ir a la par con tu proceso interno. Aquí estamos tratando los síntomas, más si tú quieres dar con la raíz de esto, tienes que ir preparándote a la par con eso. Entonces, empecé con terapia psicológica, Gestalt. Bueno, en ese entonces era conductual y después me brinqué a Gestalt. Y además, en ese momento de mi vida, yo decía, ok, ya me siento lo suficientemente fuerte mentalmente para de verdad sentarme a estar conmigo y descubrir qué es lo que me está sucediendo. Entonces tenía el apoyo psicológico y además dije, voy a tener estos momentos conmigo misma de reflexión, que lo conocemos como la meditación, ¿no? Entonces, ahí fue cuando dije, ok, me voy a dar cierto tiempo al día para hacer meditación. Eso fue, te lo juro que fue una reacción mía, o sea, fue algo que me llegó de lo necesitas, como un tipo de intuición. Yo la verdad es que me manejo muy así, o sea, estoy muy conectada con mi intuición, más ahora después de este proceso, entonces me conecto mucho más con esta parte de escucharme a mí misma, qué necesito, ¿sí? Entonces, esa fue una de las cosas que me pedía mi alma, mi cuerpo, el meditar. Y empecé con meditaciones guiadas, me metí a YouTube y pues ya sabes que hay infinidad de meditaciones. Empecé a buscar por ahí pues meditaciones con las que conectara. Y la verdad es que como no tenía el hábito de la meditación todavía, Monse, me pasaba que me desconcentraba muy fácil. O sea, me acuerdo que ponía una meditación guiada y la voz no me gustaba, o la musiquita no me gustaba, o de repente se me empezaban a dormir las piernas, entonces me desconcentraba, o escuchaba un ruido, que es súper común. O sea, ahorita ya que yo guío meditaciones, sé lo común que es. Y intenté meditación trascendental,
varios tipos de meditaciones hasta que dije, ¿sabes qué? Yo necesito, o sea, sí me gusta meditar, como que agarré el hábito de tener esos momentos conmigo y ahí me quedaba los 10, 15 minutos que me tenía que quedar, porque yo dije, bueno, voy a empezar con poco, ¿no? Hasta que, y había veces que no me concentraba nada y había veces que sí, hasta que ya hice el hábito, ok, tengo estos 15 minutos para mí, vamos a ver qué podemos hacer con esos 15 minutos, más son para mí. Y después dije, ¿sabes qué? Ya que empecé como a practicar un poquito más el estar en tranquilidad respirando, necesito como que específicamente tratar el tema de la ansiedad. Y buscaba y no me convencían las meditaciones, entonces dije, me voy a grabar yo y voy a guiar una meditación para mí. Entonces yo siempre he tenido como muy activada la imaginación, se me da. Entonces iba haciendo como un recorrido, lo grababa y me lo ponía a mí y hacía mis propias meditaciones. Obviamente al principio sí era como medio difícil porque pues es mi voz, entonces había desconcentración de mi parte. Y después conforme fui practicando, tú sabes que conforme más practicamos algo, más lo dominamos. Empecé a hacer las meditaciones guiadas por mí y me sirvieron tremendamente. Entonces empecé a indagar un poquito más sobre la meditación, las diferentes técnicas, etcétera, y me di cuenta del tipo que a mí me servía, el tipo de meditación que a mí me funcionaba y el que me estaba guiando sin saber, tenía un nombre y se llamaba visualización creativa. Entonces empecé a investigar un poco más sobre esto, empecé a estudiarlo más, decidí hacer una certificación en esto, en la visualización creativa, leí el libro de Shakti Gawain que se llama Visualización Creativa. Total que me empapé de esta información que me fascinaba, me funcionaba y dije, yo me quiero dedicar a esto, o sea, yo quiero guiar meditaciones de este tipo porque son tan efectivas en mí que sé que le puede servir a mucha gente. Entonces empecé a hacer esto, ¿no? Así fue como integré la meditación a mi vida y ese fue el proceso de cómo llegué a pues esta maravillosa práctica, ¿no? ¡Wow! ¡Qué increíble historia! Y sobre todo me encanta que hagas énfasis en esta parte de que tú te guiabas esas meditaciones a ti sola, porque cuando he dado talleres o cursos, yo siempre les digo, a ver, es que como van a mejorar más es ustedes practicándolo por sí mismos. O sea, es importante que ustedes aprendan a autoguiarse una meditación también. Uh-huh. Entonces siempre les doy la recomendación de que se grábense ustedes. Qué padre. Y es que es demasiado posible. Y como dices, la práctica te va formando y pues la práctica hace el maestro, como bien dicen por ahí. Así es. Ay, Pau, pues qué padrísimo. Y este proceso de compartir tu experiencia, ¿cómo ha sido con la gente? No, pues imagínate, ha sido el postre de todo este proceso. O sea, lo he disfrutado mucho porque quiero decirte que cuando yo empecé a guiar meditaciones, yo todavía no sanaba. O sea, yo todavía no sanaba al 100. Todavía tenía de repente ataques de pánico, ataques de ansiedad. Todavía tenía ahí como esta inestabilidad de repente en cuanto a mi conexión conmigo misma. A mí me quedaba una cosa muy clara y me queda muy clara todos los días, es un lema con el que vivo, es que cuando nos ponemos al servicio de los demás, eso es lo más gratificante que un ser humano puede recibir. O sea, de verdad que ha sido lo más sanador en mi proceso. Porque cuando yo decidí ponerme al servicio de los demás, la verdad es que cuando yo viví esto, y se escucha muy Madre Teresa, nomás que es una realidad, cuando yo viví esto, Monse, y todos los que nos escuchan, yo decía, no puede ser que haya gente que esté viviendo con esto por más de meses. O sea, para mí era inconcebible el que yo fuera a vivir así años. Entonces yo en mi proceso fue y así me funcionó a mí, hay gente que necesita más tiempo o menos. Yo dije, yo de un año no paso. Yo no me puedo permitir esto. No puedo estar así. Entonces, para mí, te digo, era inconcebible saber que había personas que vivían con esto diario por 20 años. Por toda su vida, o sea, que vivían con esto diario. Yo decía, no puede ser que exista este tipo de casos. Entonces, cuando yo empiezo a ver este cambio en mí positivo, que empiezo a sanar, que cada vez se reducían más los ataques de pánico y de ansiedad, yo dije, claro que tiene cura esto, por supuesto que se puede solucionar.
si yo puedo, cualquier otra persona puede. Porque yo estuve en varios grupos, yo me metí a los grupos de Facebook de eso, de ansiedad, comunidades, etcétera, y eran infinidad de casos en los que ponía alguien algo y es, así vamos a estar toda la vida. O sea, ya acostúmbrense, esto es nuestra nueva vida, no tiene cura, nunca se quita. Yo decía, no puede ser. O sea, ¿por qué? Si mi esencia no es así. Yo no nací con ansiedad, entonces como, ¿por qué tengo que quedarme así toda la vida? Claro que no. Entonces hice de mi vida mi mayor proyecto. Yo soy muy clavada con los proyectos y en ese momento me tocaba hacer mi vida mi mayor proyecto. Entonces me metí al 100% en este proyecto que era yo misma y empecé a compartir las meditaciones. Y me acuerdo que fui con un amigo que tenía un centro holístico ahí en Terranova por Vista Hermosa. Y le digo, oye, yo quiero guiar meditaciones. Él había sido mi maestro por muchos años. Y me dice, ¿segura tú? ¿De dónde o qué? Y yo, pues yo he vivido este proceso y quiero empezar a guiar meditaciones. Ya estudié, estuve en meditación pragmática, etcétera. Entonces me sirvió muchísimo todos los cursos que había tomado. Y dije, me siento lista y preparada para guiar una meditación. Me gustaría hacerlo y ayudar a gente. Ok, pues bueno, va. ¿Cuándo vienes? No, pues un jueves a las 7 de la noche. Y estaba súper emocionada, ya habíamos subido el flyer y todo para la primera meditación que yo iba a guiar a alguien que no era yo. Y entonces llego a la hora y me siento en mi silla y ahí estaban las 15 sillas para las personas que iban a asistir, etcétera. Y no llegó nadie. No llegó nadie a la sesión. Y me dice mi esposo, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? Y le digo, pues no fue nadie. Me dijo, ¿y qué hiciste? Y dije, pues medité yo. Pues ya sabía que tenía que estar esa hora ahí, entonces me voy a poner a meditar yo, ¿no? Y luego pasa el tiempo, Monse, la siguiente sesión, y me dice mi amigo, me dice, ¿segura que la quieres dar? No fue nadie la vez pasada, no me importa. O sea, yo ya me comprometí, todos los jueves voy a venir a dar meditación. La siguiente sesión fueron 2 personas, la siguiente sesión fueron 10, la siguiente sesión fueron 20, y así fue creciendo la comunidad hasta que después empecé a guiar las meditaciones en la Huasteca, y eran meditaciones de 40, 50, 60 personas. Entonces, para mí eso fue ok, estoy donde tengo que estar. No necesariamente por la cantidad de personas, no, porque estaba trascendiendo mi mensaje. Estaba llegando a los corazones de las personas que necesitaban esa práctica en su vida, que necesitaban conectar con eso en ese momento. Y para mí eso es lo más... No se puede pagar con nada de eso. Para mí eso es lo que me llena, esa es mi misión. Y así fue como empezó, así fue como empecé a compartirlo. Wow. ¿Y qué ha sido lo más gratificante de todo esto? Yo creo que lo más gratificante ha sido conectar con otras personas, conectar con otras almas, de soul a soul, literalmente. O sea, eso para mí ha sido lo más gratificante, el poder sentir esa unión con otras personas que están buscando lo mismo, que están, y también las que no están buscando lo mismo, saber conectar desde una apertura de conciencia que yo nunca había conocido. Entonces, para mí todo este proceso ha sido, pues, maravilloso. Ahora, algo que no quiero dejar de mencionar es que cuando llega el momento en el que yo iba a dejar los medicamentos, haz de cuenta, me habían dicho que iban a ser 6 meses, y al 5.º mes me dice el psiquiatra, me dice, te la tienes que llevar tranquilo, a lo mejor unos meses más. Y en mi decisión, él obviamente con todo su conocimiento y respetable su decisión y todo, nada más que yo siento que también tenemos que escucharnos mucho a nosotros mismos. Yo sí decidí irla dejando, o sea, para que sí acabara en los 6 meses. Entonces, aquí sí lo hice con acompañamiento, me apoyó y le dije, ya me leí, porque yo soy mucho de leer todo, entonces... Leí un manual de las benzodiazepinas, cómo irlas dejando. Es importante mencionar que no puedes dejarlas cold turkey, o sea, no puedes dejar los medicamentos de un día a otro porque eso te desbalancea más. Tener las bases, que sí trabajes en ti, no que dependas completamente de los medicamentos, que trabajes en ti, en trabajar con esta parte de la introspección, que tengas tus bases bien pues cimentadas para que en el día que ya no dependas de los medicamentos puedas entonces ir tú misma o tú mismo impulsándote. Entonces, dejo los medicamentos, sí fue un proceso de, pues sí, como un mes más o menos, o mes y medio, no recuerdo, de poco a poco irlos dejando, me fui desintoxicando de los medicamentos
Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que estaba recobrando mi ser. Dije, ok, ya soy yo otra vez. No necesariamente vuelves a ser tú. Yo diría que no volví a ser yo, porque muchas veces yo decía, es que quiero volver a ser yo, como yo era, si yo era así, yo era muy feliz, si yo era esto y yo era lo otro. No regresas a ser tú, nunca vuelves a ser la misma persona, más lo que sí les puedo decir es que una vez que superas cualquier situación difícil en tu vida, te conviertes en una persona 3 veces mejor. 3 veces mejor. Eres una persona en potencia y te das cuenta del poder que tiene tu mente para lograr cualquier cosa. Aquí me regreso un poquito a la parte en donde él me explica que soy como un Ferrari. Mi mente estaba como un Ferrari, estaba manifestando todo en segundos. Entonces yo dije, ok, si yo tengo este poder de manifestar todo lo que en este caso yo consideraba como negativo, las enfermedades, los síntomas, ¿qué pasaría si yo esos mismos pensamientos los convierto en positivo? También voy a manifestar. Y así fue. Entonces todos los días manifiesto cosas increíbles con el simple hecho de saber que tengo un poder increíble que es mi mente. Y ya te invitaré a otro podcast a hablar sobre este tema de la manifestación. Sí. Que es otro tema que se me hace muy interesante, pero por lo pronto, pues creo que a muchas personas les va a ayudar a escuchar tu testimonio, que como dices ya lo has compartido muchísimo, pero espero que también aquí mi audiencia, quien me escucha y que no conozcan a Pau, que puedan ir a escuchar Mind Boss. Tiene unos episodios increíbles y bueno, o sea, aquí estamos para impulsarnos unas a las otras, unos a los otros. Yo también comparto mucho contigo esta filosofía del servicio, porque literal, como dice Radiohead y siempre lo digo, you do it to yourself, you do. Literal, así es. O sea, tratamos mal a alguien, nos tratamos mal a nosotros mismos, tratamos bien a alguien, nos tratamos bien a nosotros mismos. Entonces, pues bueno, les dejamos un buen episodio para que reflexionen. Y Pau, te agradezco por haber venido a platicar conmigo. Definitivamente serás invitada otra vez. Muchas gracias. Y pues ojalá tú también hayas disfrutado la platiquita. Muchísimo, mi Monse, muchísimo. Como te dije al principio que estamos platicando, tienes una energía increíble. Entonces, pues qué padre compartir estos espacios con gente como tú. Y agradecerles a todas y todos los que nos escuchan hoy por darse este tiempo, por conectar con las historias. Yo creo que es poderosísimo el conectar con las historias y por eso también pues tengo el podcast yo. Y pues nada, aquí andamos lo que se les ofrezca. Gracias a quienes nos escucharon, gracias aquí a Lalo por ayudarnos con las cámaras. Y pues bueno, les deseamos un excelente día, Souls, y cuídense mucho, nos vemos en el siguiente episodio. Si te gustó este podcast, te invito a que te suscribas, que dejes algún comentario, que se lo envíes a alguien a quien tú creas que le gustaría el contenido o que simplemente creas que lo necesite. Y te invito a que te unas a la comunidad de Instagram @thesoulasoul. Te deseo un excelente día. Namaste.